plantel, creo que magnífico, para hablar, bueno, reflexionar sobre el género negro. Voy a, bueno, presentar brevemente, aunque tampoco voy a desgranar así obra y vida y obra, porque entiendo que no hace falta en muchos casos. Y con una mesa ordenada por orden de veteranía, ¿no? Y noblesse oblige. Empezaré por José María Gelbenzu, a final de la mesa. Bueno, escritor con una larga obra publicada, iniciada pues un poco en el ámbito de la literatura experimental, con el Mercurio, y que si está hoy aquí, bueno, es fundamentalmente bueno, por su incursión, no sé si tardía, en el ámbito de la novela negra, de la novela policíaca, que comenzó pues, en el año 2006 con una primera obra titulada No acosen al asesino, y que llega, digamos, hasta pues, el 2014, con la publicación de Nunca ayudes a una extraña. Estos son 7 libros, 7 casos de la juez Mariana de Marco, jueza primera instancia en una geografía, digamos, que corresponde un poco al norte de la península, zona asturiana, cantábrica, y que, bueno, pues ha ido desarrollando toda una serie de tramas, intrigas en torno a este personaje, ¿no?, de la jueza Mariana de Marco. A continuación, pues estaría Jesús Ferrero, cuya incursión también desde bueno, los inicios literarios con una novela pues, bien conocida, Belverín, a principios de los años 80, y que, bueno, aunque diga que era algo que llevaba tiempo llevando dentro, ha publicado en los últimos años, en el último lustro, un par de obras más propiamente de género negro, de género policíaco, con una figura un poco de investigadora de la detective Agatha Blanc, ¿no? Una detective pues un poco a caballo entre Francia y España, con el último libro, La noche se llama Olaya, publicado por Siruela el año pasado, en el 2013. A continuación tendríamos a Empar Fernández, que bueno, pues ubica los casos escritos también en colaboración. Es un caso de escritura un poco a 4 manos, como se diría, pues retomando tal vez estos tándems que han podido surgir, ¿no?, del ámbito de la novela policíaca. Pienso en Boileau Narcejac o Ellery Queen, con la figura de un inspector de policía, Santiago Escalona, que ha tenido hasta ahora, pues, si no me equivoco, tres casos por resolver en el ámbito de Barcelona, ¿no?, y de la comisaría del Raval. Y por último, bueno, autor novel, que acaba de publicar su primera novela este año, según tengo entendido, después de varios intentos un poco acumulados en el cajón, con, bueno, pues por Planeta, un libro titulado Las cuatro torres, donde el protagonista, digamos, de esta investigación que mezcla, pues, en Madrid, tendríamos Barcelona-Madrid, la figura de Juan Torca, ¿no?, un ex policía, un ex militar, en un asunto que tiene que ver con, bueno, pues entiendo cierta especulación, por no decir corrupción urbanística, y sobre todo cuestiones que atañen al fútbol, ¿no?, un poco una novela negra que incursiona en el mundo del fútbol, en particular del Real Madrid, con una intriga que tampoco voy a desvelar aquí. Lo que, bueno, haré será plantear, digamos, preguntas un poco transversales, de forma que cada uno de nuestros escritores aquí presentes puedan contestar, puedan desarrollar, sobre todo desde lo que es un poco su propia escritura y desde el acercamiento que cada uno ha podido tener al ámbito del género negro, del género policíaco.
En este sentido, la primera pregunta que quisiera plantear, o el primer tema que quisiera lanzar, es, en primer lugar, si vosotros seguís creyendo en la existencia de un código, por decirlo así, específico para la novela negra, la novela policíaca, si podemos, digamos, seguir definiéndolo como un género, en el sentido de un género con un código propio, o si es algo que de algún modo se ha ido diluyendo en un ámbito de literatura más general. Y por otra parte, con respecto a esta diferencia clásica que se suele hacer, ¿no?, entre novela negra y novela policíaca, donde la novela policíaca pues, consistiría más en una suerte de puzzle de orden intelectual o mental, ¿no?, un poco tomando como origen las historias de Edgar Allan Poe, las historias de Sherlock Holmes, que la figura del detective o del investigador habría de resolver, mientras que, por contraste, la novela negra pues, dejaría más en un segundo plano la cuestión del asesinato y de la resolución de la intriga propiamente dicha, para, digamos, adentrarse en cuestiones que atañen más a los trasfondos, los ambientes de una realidad social que, a caballo entre las clases altas y, digamos, los bajos fondos, exploraría un poco la vertiente sórdida de lo real. Entonces, la pregunta, en este sentido, que os lanzaría sería doble. Sería, por un lado, si seguís creyendo en la existencia de este código, y si, por otra parte, en esta dicotomía, en la medida en que os parezca pertinente, dónde, de algún modo, os situaríais, ¿no? No sé, ¿quién quiere empezar? José María, tal vez. Bueno, pues contestando a esa pregunta, ante todo, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a la organización de Getafe Negro por invitarnos. Yo me sitúo claramente dentro de lo que se llama novela enigma, los ingleses lo llaman who do it, o sea, quién lo hizo, y en la cual para mí lo más importante es crear una intriga. Y esto es una convención, y lo acepto con toda claridad. En mis otras novelas yo no me atengo a ninguna convención, en esta sí, en el mundo policíaco sí, porque realmente consiste en presentar una situación aparentemente insoluble que luego cuidadosamente se va no solucionando, sino abriendo ligeramente y poco a poco para seguir manteniendo al lector firme, pegado al libro, por así decirlo, hasta el final, en que hay que desvelar, y hay que desvelar con coherencia todo lo que ha ocurrido, no así por las buenas. Quiero decir que no puede haber matado a alguien, a fulanita, no puede haber matado uno que pasaba por allí, sino alguien que está muy implicado también dentro de la novela. Ese es el juego un poco. La novela negra, no sé si es que por el nombre negra todo el mundo piensa que tiene que ser turbia, sórdida y truculenta, pero es negra porque, en principio, el nombre, como saben ustedes, proviene de la colección de Gallimard, la Série Noire, donde se empezaron a publicar estas cosas, y si hubiesen dicho la Série Verte, pues ahora sería la novela verde, ¿no? Quiero decir que tampoco exactamente, yo no sé si la palabra condiciona mucho y no tiene por qué condicionar tanto. Lo que es una novela en la cual efectivamente el enigma tiene menos importancia, tiene menos, pero sigue teniéndola, y en cambio el peso del mundo real, actual, hace que no se pueda utilizar la novela como juego, que era la novela policíaca clásica. La novela policíaca clásica, en definitiva, es un juego en el cual al lector le dicen usted puede ser el detective. Y entonces el lector, animadísimo, se pone a leer la novela viendo a ver si descubre, si es capaz de descubrir al asesino o no. Es decir, esa es su principal importancia. Ahora está todo mezclado. Es decir, hay una parte del juego, pero hay otra parte en que la realidad va introduciéndose dentro de ese juego, que deja de ser juego y está mucho más cerca de una realidad que vivimos, ¿no? Dicho esto, yo estoy por el lado del enigma, que es lo que me gusta, ¿no? También advirtiendo que estar en la novela policíaca, en mi caso, y aunque parezca mentira, porque llevo 7, es una casualidad y yo nunca he querido escribir ese tipo de novela. El por qué lo hago sería explicación de otra índole. Y paso al siguiente veterano. Pues suscribo todo lo que ha dicho José María, que es todo un maestro y con el que mantengo una larga amistad y que es un placer ahora mismo
tenerlo a mi lado, como es un placer tener a mi lado a los colegas excelentes que ya en esta mesa. Y un placer, por supuesto, tenerles a ustedes con nosotros. Pero me gustaría más centrar un poco mi breve intervención en la relación que ha tenido nuestro país con el género policíaco y con el género negro. Se dice que ahora está de moda, y esto es bastante falso, porque el género negro, mezclado ya con la novela enigma e investigación, porque ahora en muchas novelas, como ha dicho José María, se mezclan totalmente, y es que a la vez que hay una enigma, una investigación, hay una apertura a todas las realidades sociales, incluso a las más siniestras, introduciendo a veces estructuras corales donde el investigador es simplemente uno más, que suele ser mi caso. Yo creo que fue mi generación la que redescubrió la novela negra a partir de los clásicos americanos y de varias colecciones que crearon editoriales como Ciruela, Júcar, etcétera, en los años 70. Pero dentro de lo que es mi generación y la generación inmediatamente anterior, en lo que se puede considerar literatura culta o alta literatura, por llamarla de alguna forma, aunque casi me da vergüenza utilizar este tipo de calificaciones, se empezó ya a filtrar con los géneros, y yo creo que entraba dentro de una de las posibilidades de la cultura pop, que se introdujo, como sabéis, en la alta cultura de una forma bastante definitiva ya a partir de los años 60. Se abrió ya la novela de género, y tenemos ya a Montalbán, que se sitúa como el primero justamente en la encrucijada entre novela de investigación y novela negra. Creo que desde entonces la novela negra y la novela de investigación ha tenido cierta fortuna en nuestro país, que ha sido siempre muy, muy reacio a los géneros. Misteriosamente, y se puede decir, es que porque somos muy cultos, y entonces eso de los géneros que entrarían a formar parte dentro de una cierta literatura popular, pues no nos va. Esto es totalmente falso, porque en países mucho más cultos que el nuestro, como son los países nórdicos, Francia e Inglaterra, el género negro y la novela de investigación siempre tuvo bastante prestigio ya desde sus mismos orígenes. Misteriosamente aquí no, pero eso está cambiando, porque nosotros hacíamos una literatura en realidad muy autárquica, muy poco abierta a los demás géneros, despreciándolos en su mayoría. No solo hablo del género policíaco, sino de la novela fantástica, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en este momento en que sí hay que hablar de una especie de explosión que estaba ya anunciada y que tarde o temprano tenía que llegar, y que ahora mismo estamos en ella. Respecto a mi caso, cuando publiqué el primer caso de Agatha Blanc, me vinieron los periodistas diciendo: te has metido en el género negro porque está de moda y porque... Esto yo lo niego totalmente, porque quien haya seguido un poco mi obra sabrá que filtreo con el género negro desde las primeras novelas. Para empezar, Berberín es una novela de gángsters, con un investigador incluido, que parece que la gente se olvida de eso. Lady Pepa es realmente una novela negra en el más amplio sentido, y también lo es El efecto Doppler, donde un estudiante de París investiga el suicidio de su prima, que al final no es exactamente un suicidio. Quiero decir que como muchos otros escritores de mi generación, tanto españoles como ingleses y norteamericanos, estaba ya vinculado al género desde el principio. Otra cosa es que en un momento determinado ya decides ya aceptar claramente algunas convenciones del género, que hay que aceptarlas, y incluso a mí en Ciruela me dijeron con el primer caso de Agatha Blanc: ¿quieres que la publiquemos en la colección de literatura sin más o en la policíaca? Y dije: en la policíaca, porque los lectores que tengo de antes también me van a seguir, y así igual conquisto a los lectores que solo leen novela negra, y entonces preferí salir en la colección policíaca, ubicándome en ese territorio medio. La que va guiando al lector en las novelas
es Ágata Blanc, pero cada vez centro más en estructuras corales, donde ella es solo un personaje más. Esto algunos lectores no lo entienden, pero no me importa, porque a mí las estructuras corales siempre me han gustado mucho. Incluso aspiro a hacer alguna novela donde Ágata Blanc casi no salga, pero solo salga en el momento definitivo. ¡Pam! En el momento más definitivo de la novela. Convenciones cada vez tienen menos. Recuerdo que en los años 80 algunos autores con los que mantenía amistad en Barcelona, especializados en novela negra, no querían aceptar a la gente que no cumplía todas las convenciones de lo que ellos entendían por novela negra. Pero me temo si esas convenciones alguna vez se han cumplido por completo. En cualquier caso, ahora estamos en un momento muy interesante, donde la novela negra se está expandiendo y conquistando ámbitos que antes pertenecían solo a la literatura culta, y eso me parece muy interesante. Nada más, amigos. Hola, buenos días. Retomando lo que decía Jesús, yo también conozco mucha gente, todavía tengo amigos que hablan de ese canon, de esas convenciones de la novela negra, que creo que por fortuna se están derrumbando, es decir, por fortuna las estamos superando. Muestra de ello es que últimamente él nos hablaba de un juez que investiga, hay periodistas que investigan. Mi última novela, una persona que pasaba por allí se implica circunstancialmente en la trama e investiga. Es decir, en ese sentido, pienso que la novela negra canónica corría el riesgo de asfixiarse, de quedar encorsetada en una especie de patrón tipo y no poderla traspasar. Afortunadamente, como él apuntaba, lo estamos traspasando completamente. Es decir, tanto lo traspasamos que cuando publiqué mi última novela, él os hablaba de las novelas escritas a 4 manos. Después he continuado escribiendo novela negra en solitario. Mi última novela se titula La mujer que no bajó del avión, y cuando la publiqué, las editoras me sugirieron, a ver, va a ir en una colección negra, pero muy negra no es. Y buscamos una etiqueta que le conviniera más y acabamos diciendo que era gris asfalto. Era muy oscura, pero negra porque no era canónica. Y en ese sentido, yo si tuviera que alinearme, me alinearía del bando de, bueno, dejémonos de tanto hermetismo, de tanta línea que nos dirige, ¿por qué no? Estamos asistiendo al momento en que la novela negra pasa al entorno rural, tiene protagonistas insólitos, y creo que eso es buena salud. Eso es buena salud. Queremos continuar hablando del delito, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí y a Getafe por invitarme. Yo soy un recién llegado al mundo de la literatura como escritor, porque mi libro ha salido publicado en septiembre, con lo cual todavía carezco quizá de elementos para ubicarme, ¿no? Casi prefiero que los críticos o los lectores me digan dónde estoy colocado. Dicho esto, sigo un poco con los colores. Mi novela supuestamente es negra, pero quizá por hablar del Real Madrid digo que la mezcla del negro y el merengue o blanco pues la convierte en grisácea, ¿no? Y también creo que la mayoría de las novelas supuestamente negras suelen ser grisáceas, como dicen el resto de los compañeros. Muchas novelas lo que tienen es intriga, tienen elementos que nos remiten a las convenciones y a los tópicos de la literatura negra más clásica, pero creo que cada vez somos más desgenerados. Es decir, que coges el género, intentas retorcerlo para que de alguna manera sorprenda al lector, ¿no? Porque nos gusta encontrarnos personajes nuevos, historias nuevas, pero también que cuando tú comienzas un libro, lo que te cuentan, hasta cierto punto puedas intuirlo, pero también te sorprenda, ¿no? Entonces creo que en esos terrenos grisáceos nos encontramos casi todos. Yo ahora hablando con Jesús le decía, pues yo le conozco de su época prenegra, pero la verdad es que reconozco que Bevergín, vamos a decir que es grisácea o es negra, y por ejemplo para mí la intriga que hay en El río de la luna de José María Gelbenzu, que no es negra y no está firmada por J.M. Gelbenzu, sino que la publicó él como José María Gelbenzu, pues yo no sé si eso es una novela negra, pero a mí me hizo llegar hasta el final con ganas de seguir pasando páginas y páginas por el interés y por la intriga que había ahí en esos personajes. ¿Que no sigue las convenciones y los tópicos de la novela negra? Por supuesto. Y por terminar, acabo de terminar de leer ayer la novela de Empar de
el título no lo recuerdo bien, la mujer que no bajó del avión. Que no bajó del avión. La han llamado la mujer que se tiró del avión. La mujer... Sí. Claro, ahí no hay detective, ahí no hay caso, pero uno la lee como una novela negra, que vale, es gris, diremos que es gris y diremos que entre el blanco y el negro hay muchos colores y en los libros pues todos podemos pintarlos de muchas maneras, ¿no? O es muy bueno o es muy malo porque no se recuerda. Es decir... Bueno, pero si vas a la librería y lo pides, lo recuerdas mal y además no ponen ganas. Sí, bueno, es cierto de todas maneras que yo creo que nuestra época en general, diría, tiene cierta, no solamente España, pero tiene cierta esquizofrenia con respecto a esta cuestión de los géneros, ¿no? En la medida en que pues las poéticas clásicas se ocupaban básicamente de clasificar géneros y en la modernidad podemos decir que el género ha pasado a ser visto como algo que nos limita, ¿no? En el caso de la novela, no sé si era Celar el que decía que, bueno, novela era cualquier libro publicado que llevase debajo del título escrito la palabra novela. En cualquier caso, compartiendo un poco esta idea de que podemos observar, yo creo que llevamos tiempo observándolo, cierta disolución, ¿no?, de los códigos o de las claves del género para abordar un poco diferentes tipos de historias. Yo me acuerdo de cierta crítica publicada sobre un libro de Vázquez Montalbán, no sé si era Asesinato en el Comité Central, Los Mares del Sur, no me acuerdo exactamente, pero que se titulaba precisamente La novela negra como pretexto. Y la pregunta sería, novela negra como pretexto, y si es el caso, pretexto de qué o para qué. Así, ¿no? Así. Cuando me han hecho esta pregunta, yo he dicho que no es ningún pretexto. Me tomo totalmente en serio el género, aunque me permita ciertas libertades. Y yo siempre he valorado la literatura de género y recuerdo decirme una sola novela de Cervantes que no fuera novela de género en su época. Solo practicó los géneros literarios que estaban de moda en su época, incluso importó alguno de Italia. En ese sentido no tengo nada contra los géneros y siempre me ha irritado este desprecio a los géneros en nuestro país. Me gustan también las novelas que se atienen mucho al género, por ejemplo, la novela clásica americana. Soy devoto de Lorenzo Silva, que ha conseguido hacer en 7 años ha conseguido que Getafe Negro se convierta en todo un fenómeno, chapó, porque eso no lo consigue cualquiera. Soy ávido lector de novelas, no hay semana que no me lea 2 o 3 y consumo todo tipo de novelas. Creo que él estará de acuerdo con nosotros en que el género negro se está abriendo cada vez más y que eso es tremendamente positivo, aunque hay colegas de Barcelona que porque no entran por ahí, No. Que no entran por ahí. No, de ninguna manera. No, es cierto. Además, un amigo personal no entra por ahí de ninguna manera. Y yo, respondiendo a la pregunta, la novela negra como pretexto, interpreto que también nos pregunta si la novela negra es el pretexto que utilizamos para denunciar. Yo creo que en mi caso no. ¿Por qué? Pues porque tenemos tanta información diariamente que no da tiempo ni de asimilarla. Ya sabemos de qué va. Todo el mundo sabe de la corrupción, de casos de acoso y tal. En mi caso, personalmente, es más la novela negra como retrato, más que como denuncia. No voy a descubrir nada que la gente no sepa o intuya, pero sí que intentaré hacer una aproximación a cómo son los hechos. Sí, es que sirve, es una de las grandes ventajas de la novela negra que te permite entrar, por ejemplo, en las realidades sociales, aunque, como tú dices, la novela negra ya está en Internet y en la prensa. Además, es una novela coral, global, con todo tipo de personajes siniestros. Puedes aportar cosas. Sí, pero sí que te permite entrar de una forma nada artificiosa, incluyendo que el género es bastante artificial, en realidades sociales, por ejemplo,
una novela, que novelas más descodificadas resultaría más artificial, ¿no? Probablemente. A mí lo que sí que me permite es hablar de los perdedores, que a veces en una novela convencional sin género no los retrata. En cambio, nosotros, por lo menos yo y mucha más gente, tiene una debilidad por el perdedor arquetípico, aquel que empieza la novela y en el segundo capítulo ya ves, va a acabar mal, fijo. Vamos, va a acabar fatal. Si no lo matan, acabará en la cárcel porque no puede ser de otra manera. Y en ese sentido sí que permite profundizar justo en esos ámbitos. Voy a jugar con las palabras como pretexto y como contexto también, ¿no? No sé hacia dónde puedo ir hablando de contextos, pero sí que veo que la novela negra como lector, a mí me ayuda mucho a descubrir Barcelona o el Raval en concreto, o la cornisa cantábrica gracias a Mariana de Marco, por ejemplo. No sé si él lo usa solo para retratar ese mundo que él conoce, que por ejemplo José María Galbenzu conoce muy bien, pero a mí como lector me ayuda a conocer muy bien pues, los escenarios por donde transitan sus personajes, ¿no? Entonces yo en mi caso personal he intentado hacer una novela madrileña y creo que las, entre comillas, convenciones que tiene el género negro te ayudan también a mostrar escenarios y a mostrar personajes de una manera quizá atractiva para el lector, ¿no? Sin irte demasiado por las ramas. Yo, en fin, fuera caretas, a mí lo que me interesa de una novela policíaca es que sea policíaca, que haya un enigma y que haya que descubrir al asesino. No me preocupo. ¿No se oye? Pues está encendido. Es que, claro, hay que dar las coordenadas. No puede ser. ¿Ahora se oye? Un poco mejor. Bueno, les digo que a mí lo que me interesa de la novela policíaca es las convenciones de la novela policíaca, seguirlas. Seguirlas con una buena escritura, que es una cosa que suele faltar bastante en el género policíaco, pero seguir la convención. Y seguirla de la misma manera que ningún poeta creo que se sienta constreñido por tener que hacer un soneto y resulta que el soneto le condicione. Naturalmente que le condiciona, pero un poeta escribe sonetos maravillosos y no pasa nada ni coarta su libertad. En ese sentido, yo quiero seguir las normas de la novela policíaca y las pienso seguir. De hecho, la idea de que puede servir para denunciar o para no sé qué, o para tomar conciencia, a mí yo que me lo explique alguien, porque eso, a ver las novelas de toda la vida que hizo Balzac, Zola en El dinero. Pues una de las mejores denuncias que ha habido nunca en literatura sobre la corrupción. No hace falta escribir una novela policíaca para hablar de todas esas cosas. Yo creo que ahí, en ese sentido, yo prefiero decir, yo escribo policíaca, pues porque me gusta la policíaca, porque toda mi vida la he leído y me entusiasma. Otra cosa es lo que ha dicho antes Jesús, de que se está perdiendo el miedo a ser encasillado como escritor de segunda porque haces eso. Eso tenía su sentido, por ejemplo, los grandes escritores de la policíaca ingleses eran, buena parte de ellos eran unos sesudos profesores oxonienses que les daba vergüenza firmar con toda su sabiduría inmensa sobre temas de cualquier caso, de cualquier tipo, sea la Grecia clásica, sea lo que sea, les daba vergüenza firmar una cosa de entretenimiento. Entonces se buscaban seudónimos, ¿no? Pero yo en ese sentido, por ejemplo, que haya cambios. Por ejemplo, un cambio significativo, me podría poner yo como ejemplo, prácticamente utilizo el mismo nombre para las novelas, no sé cómo llamarlas, de alta literatura o yo que sé, o baja, vamos, y que para las policíacas. Lo que no hay que hacer ahora es esconderse bajo un seudónimo y en ese sentido todo el mundo sale por delante con su nombre, aunque sea un escritor como la tradición inglesa sigue funcionando. Banville se ha puesto Benjamin Black porque en el fondo está escribiendo en género, ¿no? Hay que perder totalmente la vergüenza. Hay novelas policíacas realmente extraordinarias, ¿eh? Y eso hay que reconocerlo y eso debe ser la ambición de todos. Por lo menos la mía es básicamente literaria. Que luego denuncias o no denuncias o entras en temas actuales, bueno, pues claro, pero no es esa la intención primaria, en mi caso, ¿eh? Uno de los denominadores comunes, de todas maneras, dentro de estas claves del género, suele ser la figura del investigador, ¿no? O sea, pues una juez, un inspector de policía
o simplemente alguien que pasaba por ahí, ¿no? Y bueno, lo que tenéis en común los cuatro es que los cuatro habéis forjado, digamos, una figura de investigador, y me gustaría, bueno, pues que me hablarais cada uno de esa figura, de cómo la habéis creado, cómo la habéis inventado, un poco por qué, ¿no? Porque que es un poco cuáles son los elementos que os surgieron a la hora de fabricar, digamos, esa especie de motor, ¿no?, en la resolución del enigma, aunque, pues, como dice Jesús Ferrero, solamente surja en el momento final y culminante. Bueno, la idea de un detective privado a mí me perseguía desde mi primera novela, y hasta pensé que lo iba a ser Berbergin y que iba a hacer una serie, cosa que tenía que haber hecho porque me hubiera forrado, la verdad. Es que, por lo tanto, la idea de una especie de investigador, medio agente secreto al mismo tiempo, ubicado en entreguerras, me tentaba desde el principio, pero las cosas no salen cuando tú quieres. Con el efecto Doppler, que sale ese estudiante investigando el suicidio de su prima en París, pensé que iba a ser él, que se llamaba Darío Dolfos. Le cogí nombre apellido zamorano, como Belver, que es otro apellido zamorano, porque apellidos escuchados en la voz de mi madre siempre han tenido para mí una resonancia muy especial. Por cierto, que un crítico confundió Dolfos con Delfos y me hizo una senda crítica negativa, me hizo una crítica muy negativa, diciendo, ¿cómo le has podido poner el apellido Delfos, que no existe en español? Y yo le escribí una carta y dije, ¿has leído la novela? Bueno, ya se ha oído exactamente. Bueno, no rechacé a este posible detective, y más adelante empezó a surgir la figura fantasmal de Agatha Blanc, que me parecía que me convenía más, porque me apetecía más meterme en el alma de una mujer que de un hombre, sencillamente por puro deseo, se puede calificar de alguna manera esa tendencia. Y tenía claro que además iba a ser una mujer bastante culta y que iba a tener unos estudios universitarios parecidos a los míos, porque una de las cosas que sí me interesaba era entrar en la mente criminal, tanto desde su punto de vista, porque Agatha Blanc comete más de un asesinato bastante justificado, pero lo comete, y en cierto modo ella misma es una asesina que no sé hasta qué punto es consciente la sinvergüenza de lo que está haciendo a veces, y entrar en la mente de sus oponentes, entrar en la mente criminal, intentando hallarle una lógica. Era una ambición juvenil que creo que ahora estoy cumpliendo. Y otra cosa que es muy interesante de hacer una serie con un solo personaje, y supongo que me darán la razón los colegas, es que su personalidad se va ampliando en cada novela. Te va sorprendiendo a ti mismo, porque al principio a ese investigador lo conoces poco. En realidad, en la primera novela lo conoces poco y hasta puedes cometer algún error con él. Creo recordar que yo maté a Kennedy, Montalbán mataba a Carballo, que luego lo tuvo que resucitar. Quiero decir que puedes cometer... Dice, pero si este es el personaje de mi vida y me lo he cargado como un cretino, ahora lo va a tener que resucitar de alguna manera. En ese sentido, a mí Agatha Blanc me está sorprendiendo, y aún más en la tercer caso, que lo tengo casi acabado, me está sorprendiendo porque además puedo entrar en cualquier edad de su vida. Va a salir de adolescente, va a salir de joven, va a salir de madura, y te permite profundizar en el personaje, yo creo que más que lo que entendemos por novela más o menos descodificada fuera de todo género. ¿Cómo habría que llamar a estas novelas? No, el mío tampoco, pero vamos. Pero a veces cuando tengo que hacer alguna crítica, digamos, alguna reseña,
ando con problemas tengo problemas para designar a un tipo de novelas y otro. Bueno, en mi caso yo he trabajado en 3 títulos con un detective, que era siempre el mismo protagonista. Lo he hecho a 4 manos con Pablo Bonell Goitisolo y nuestra intención era construir un detective lo más cercano a la realidad posible. Una de las preocupaciones de los autores y autoras de novela negra es hacer que su detective, su investigador, sea quien sea singular. Uno quema libros, otro pinta, otro hace poemas, otro es un gastrónomo. Muchos son alcohólicos separados, vidas difíciles, complicadísimas, etc. Nuestro detective tenía que llevar una vida anodina porque de esa manera el interés tenía que recaer en la trama. Entonces, la intención era esta. Y Santiago Escalona era un inspector de policía que pasó al cuerpo de Mossos d'Esquadra, se asimiló y en principio pues no era ni un tipo muy valiente, era únicamente un buen observador. Y lo hicimos con una intencionalidad, es decir, ambos admirábamos mucho a Simenón y su comisario Maigret no era una persona excepcional, era simplemente una persona muy despierta, muy buen observador, muy buen conocedor de la condición humana y a imagen y semejanza de ese personaje construimos nuestro inspector. Y en otras ocasiones he trabajado con personas variopintas y lo que él decía, lo que Jesús decía, cuando empezamos a trabajar y a dibujar la personalidad de Santiago Escalona, nos preguntamos, ¿toma café? Si toma café, ¿cuánto azúcar le pone? ¿Fuma? ¿Qué fuma? Haces un primer perfil de cómo es ese personaje y después lo vas dibujando y va creciendo, porque cada vez le has de dotar de una personalidad un poco más amplia y más concreta. Y eso es apasionante. Hay un momento en que ya lo sabes todo. Aquello que dicen de que el personaje actúa por sí solo, que es una tontería. Bueno, a mi parecer es una tontería. Pero hay un momento en que lo has dibujado de tal manera que solo es consecuente si hace lo que viene a continuación. Y eso es, para mí es un placer. Saber ya de antemano qué es lo que tu personaje haría es bueno. Yo en las novelas, a mí me gusta entretenerme como lector. Y como escritor he disfrutado como un enano construyendo a Juan Torca. Entonces, Juan Torca, que es mi protagonista, lleva conmigo desde el siglo pasado. Ya en su momento escribí un libro que por fortuna no se publicó, en el que aparecía él y que jamás se va a publicar ese libro. Y a la hora ya de ponerle, de crearle vida en las 4 torres, lo que he hecho es prestarle mis aficiones, algunas de ellas. Es decir, él corre, él ve series como Los Soprano, como The Wire o Roma, y eso para mí me ha servido para darle verosimilitud, ¿no? Y luego lo que he hecho es distanciarme de él, es decir, no quería seguir ninguna convención ni no seguirla, sino que mi Juan Torca llega a Madrid y en el momento en que le planto en la Gran Vía, pues le he ido construyendo página a página. Ya digo que soy un recién llegado, con lo cual tampoco tenía un plan previo, sino que le he hecho actuar un poco a lo que hace a veces Simenón con Maigret, ¿no? Que le ves actuar más que pensar, le ves andar por París detrás de la gente, pues él corre y él hace cosas. Y ya en concreto él es un ex soldado, ha sido un mercenario y no se considera detective. Pero también es una primera novela, no ha muerto como Carballo, con lo cual va a seguir viviendo en posteriores libros y va a seguir creciendo, evolucionando, ¿no? Y también quiero hacer algo que comentaba Jesús, que es hablar de su pasado. Para mí el pasado pesa mucho y en el caso de este personaje el pasado va a aparecer muy a menudo en los próximos libros de Juan Torca. Creo que estos personajes centrales presentes a veces en las novelas negras son muy cómodos para el escritor para hacer que la acción fluya y para hacer, como decía al principio, libros entretenidos, ¿no? Que en el fondo es lo que buscamos como lectores y al menos yo como escritor. Sí, pero son cómodos cuando ya lo tienes bastante claro. Hasta entonces no lo son. Y yo me pregunto si alguna vez llegas a conocerlo por completo, aunque sea una creación tuya. Y tampoco hay que descartar que a veces te puedan sorprender haciendo cosas que no te esperabas, ¿no? Porque creo que eso es uno de los grandes placeres de la escritura, sorprenderte a ti mismo. Yo cuento una anécdota chorra totalmente. A veces hablabas de gastrónomo, ¿no? Todos conocemos a Carballo y sus aventuras gastronómicas.
Yo escribiendo la novela, hay un momento dado en el que, no es ningún spoiler porque tampoco tiene interés para la trama, en el que él se enfrenta al reto de freír un huevo. Y ahí es cuando yo descubrí que él no sabe freír un huevo. Entonces se moja las manos, echa el huevo en la sartén y se abrasa las manos, ¿no? Entonces a partir de ahí ya sé que Juan Torca pues que no es gastrónomo. No sabe cocinar, le gusta comer, pero cocinar no se le da muy bien, ¿no? Ya en las posteriores novelas jugaré con eso. Antes, cuando Leandro ha dicho que disfrutan un enano, yo me he hecho muchas veces la pregunta, ¿y cómo disfrutan los enanos? ¿Me estaré perdiendo algo? Porque yo no. Hay hay un momento, vamos a ver, aquí hay un ejemplo en la mesa en este momento muy curioso, de convenciones. Y es que todos tenemos un detective al que mimamos y cuidamos y les vamos haciendo progresar. Si eso no pertenece a convención, a mí que me lo digan. Incluso yo resulta y estaría de acuerdo en que es razonablemente cómodo tener un detective porque es un punto de partida para todas tus historias, o sea, es donde poner el primer pie en todas las historias que vas a contar. Por lo tanto, eso es razonablemente interesante. Bueno, y cómodo. Bueno, cómodo no, tranquilizante, por así decirlo. Pero, bueno, yo en mi caso, buscando un personaje, tenía que buscar un personaje que fuera no lo clásico de un detective inteligente enfrentado a un asesino inteligentísimo también, que es lo clásico de la novela policíaca inglesa, o norteamericana de la primera época. Necesitaba una persona que no fuera que fuera una persona culta, con cabeza y tal. Y hubo un momento en que me di cuenta de que quizá una juez de primera instancia de instrucción podía cumplir el papel. Primero, porque es una persona universitaria, y segundo, con estudios y tal, y segundo, porque es una persona que está indagando, está haciendo una labor de detective realmente en los casos que llevan a su juzgado. No todos. En fin, cuando se trata de un buen crimen, pues se está investigando en definitiva, ¿no? Lo único que la caracteriza, en mi opinión, o por lo menos lo único que yo buscaba, es alejarme de ese tipo de detective que es un cenizo, que es el típico detective de novela europea, incluso que siempre está hecho polvo, bebe a más no poder, no se entiende con su mujer, en fin, es un desastre en ese sentido, y que quería hablar de una mujer valerosa, que además cree en la justicia y cree que aplicarla es importante y forma parte de su vida. Y en ese sentido, pues si se quiere, un detective muy positivo, que era lo que me gustaba. Lo único que tengo que decir, o que añadir, es que ese personaje que estaba como uno más, no como protagonista, en la primera novela que escribí, que la escribí por darme el gusto de escribir una policíaca, me di cuenta tarde que era un personaje tan bueno que ya no podía dejarlo. Entonces yo sigo escribiendo policíaca por el personaje, no por lo policíaco. Lo que pasa es que estoy atado de pies y manos y tengo que seguir en ese campo, ¿no? De todas maneras, a pesar de la mayor o menor defensa que se pueda hacer de las convenciones, el investigador o esta figura, un poco figura de quien resuelve el crimen, resuelve el crimen dentro de cierto contexto. Está un poco la cuestión del pretexto y del contexto. Y en ese sentido, bueno, se suele decir que la novela policíaca, novela negra, a veces tiene una vocación de denunciar ciertos aspectos sórdidos de la realidad. Yo no sé si efectivamente se trata de la plataforma idónea o el lugar idóneo donde ejercer una denuncia, pero lo que sí es cierto es que una novela negra, como por otra parte cualquier tipo de novela, ilumina cierta parcela de la realidad, cierto ámbito de lo real. Y en este sentido os quería preguntar cuál era esa parcela o ese ámbito de lo real que quisisteis o queréis alumbrar a través del género negro, ¿no? Independientemente de que sea un mero juego intelectual. Yo creo que en el caso de J.M. Gelbenzu también hay un escenario, hay un paisaje, ¿no? Y es algo que más o menos ese escenario es donde se desenvuelve, donde se mueve la figura del investigador y de algún modo, pues como también habéis comentado, sirve para conocerlo, ¿no? En este sentido, ¿qué
¿qué ámbito de lo real queréis iluminar a través de vuestras novelas? Vamos a ver, es que hablar de ámbitos concretos de lo real... pero yo quería poner una cuestión. El origen de la novela de investigación que habría que situar en Poe y Conan Doyle, seguido después bastante cerca por Agatha Christie, es una novela muy abstracta y en el fondo siguiendo códigos intelectuales. Quiero decir que no, los muertos no huelen, no son realistas. Los escenarios son muy abstractos. Digo que curiosamente la novela criminal nació como un juego intelectual, como decían Borges y Casares, bastante alejado de lo real. ¿Qué tiene que ver las novelas de Sherlock Holmes con lo real? Y me atrevo a decir las de Agatha Christie, aunque parece que está haciendo un análisis de la clase alta inglesa, hasta cierto punto, que son novelas que aprecio y que son lecturas que periódicamente vuelvo a recuperar. Creo que desde los años 30 la novela negra intenta captar más la realidad. Ya desde clásicos como Dashiell Hammett y Chandler, que yo no abandono nunca porque me parecen absolutamente extraordinarios, porque sí pueden seguir todos los códigos de la novela negra, pero como dice Goethe, y él mismo la práctica y Lorenzo Silva, están muy bien escritas. Están realmente bien escritas y además con momentos increíblemente líricos. Yo no me olvido nunca del final del Sueño Eterno, esa parrafada final sobre la muerte, que eso es digno de Shakespeare realmente y te deja clavado sobre el asiento. Repitiendo lo de antes, a mí me interesa el código novela negra y el código detective, porque te permite adentrarte en situaciones sociales y en situaciones mentales que en otro tipo de novelas quedaría muy artificial. Justamente porque es un artificio pleno, al mismo tiempo te permite adentrarte en instancias de la realidad que en otro tipo de novelas quedaría muy artificial. Aunque también acepto los que la toman como una forma de hacer crítica, incluso crítica muy próxima al periodismo, porque el género se presta muy bien a eso. En cualquier caso, a mí me gustaría, a través de este personaje, explorar todos los ámbitos. Es decir, que pudiera haber, por ejemplo, un caso donde fuese por ejemplo, un caso de corrupción política alto a bajo nivel, pero que otro fuera el análisis de una mente criminal, que otro fuera el análisis de una situación concreta. Es decir, que el personaje pudiese cambiar hasta de campo semántico en cada novela, ¿no? A ver, a mí me gustaría también lo que apunta Jesús, que fuera muy amplio. A mí no me interesan, por el momento no me han interesado tanto los asuntos de corrupción, las conspiraciones, no me interesan mucho los asesinos en serie. Me sorprende y siempre me ha resultado muy curioso cuando ha habido un asesinato, un delito, y le preguntan al vecino de la escalera, pues sí, parecía muy buena persona, siempre saludaba, como si los asesinos no saludaran y fueran maleducados por condición. Lo que me interesa sobre todo es lo que pasa entre la cama, el sofá y la mesa, es decir, lo que pasa en el entorno doméstico, las pasiones más de género doméstico, las familiares, las que tienen que ver con aquello que tanto nos gusta a los autores negros de El pasado nunca pasa, es decir, cosas mucho más íntimas y mucho más cercanas y menos corales, más individuales. Yo diría que mi novela es real porque a Juan Torca le encargan investigar quién es el topo que hay en el Real Madrid. Por eso es real. Pero si yo fuera culé en vez de madridista, pues mi novela sería, más que real, sería culé, ¿no? Creo que todas las novelas son reales porque al menos en papel las podemos palpar y cuando están digitales también las leemos de manera real, pero que son reales las que están ambientadas en Marte, en Oz o en cualquier lado, ¿no? Entonces, yo en mi caso, quizá porque soy primerizo, me he apoyado mucho en la realidad. Cuando hablo de un partido de fútbol, es un partido de fútbol que ha ocurrido realmente y se habla de un gol de Cristiano Ronaldo que justo ese día pues cualquiera puede volver a ver en YouTube, ¿no? Pero si el libro del que, vamos, si los partidos de los que hablo sucedieran en el irreal Madrid y en vez del Santiago Bernabéu el estadio fuera otro distinto, la novela sería prácticamente igual, ¿no? Igual es un apoyo,
un asidero para un escritor primerizo, pero también creo que el hecho de que sea real o irreal o que pongamos ese tipo de etiquetas a las novelas poco importa porque son todas reales, ¿no? Sí. Bueno, yo desde luego diría que como escritor, antes de haber empezado novelas policíacas, lo único que me interesaba era la realidad, problemas de la realidad, y a ser posible, a partir de un momento dado, temas, digamos, lo que llamaríamos los grandes temas a los que cualquier escritor que se precie debe enfrentarse. Quiero decir, el amor, el odio, la venganza, este tipo de cosas, ¿no? Naturalmente, al escribir novela policíaca, yo no puedo prescindir de la realidad, estoy metido en ella, ¿no? Y por lo tanto cuento con ella, incluso aunque esté haciendo un soneto, aunque esté dentro de una convención determinada. Pero en mi caso sí hay ciertas intenciones. Por ejemplo, acabar dando una muestra de lo que es una vida en un pueblo o una vida en una pequeña ciudad de provincias, a mí me importa. Ese clima, buscar ese ámbito me interesa mucho. Me interesan ciertos temas más que otros. Por ejemplo, pues en una de las novelas hay un enigma policíaco, es el que hay que descubrir, pero el tema central real era un tema que a mí siempre me ha suscitado mucha curiosidad y mucho interés, que es la amistad entre las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo la novela cumple perfectamente con los cánones policíacos. En otros casos, que yo recuerdo en estos momentos de lo que he escrito, que espero acordarme en todo, pues el maltrato, por ejemplo, es muy importante. Y el maltrato dentro de la familia como un lugar donde un micro lugar en el cual todas las grandes pasiones están y todas las grandes pulsiones están metidas, me sigue también pareciendo un tema, una posibilidad muy interesante para entrar en problemas del alma humana realmente. Y pues en otros había una especie de narcotraficante, no de narco, pero en fin, gente de Lampa, gente de Lampa bien vestida, no gente de Lampa tirada por ahí de barrio no sé qué. Quiero decir que la realidad está metida y es más, no podríamos escribir, salvo que planteásemos al lector digamos una fantasía. Es decir, mire, yo le voy a escribir una cosa imaginaria muy entretenida en sí misma, que se lo voy a contar, y en el fondo hablando simbólicamente de no sé qué. Bueno, pues incluso aunque nos fuéramos de la realidad, simbólicamente estaríamos hablando de la realidad. Yo creo que ahora ya no podemos prescindir de ello, cosa que sí pudo Agatha Christie. Agatha Christie no hizo algo más, hizo una especie de costumbrismo de la clase media alta inglesa o rural, pero era tópico. Eso es donde ella, que es muy buena haciendo intrigas, como escritora, es muy mediocre. Pero vamos, ahí por ejemplo, sí había también un intento de hacer eso. Dorothy Sayers hace análisis del mundo universitario y del mundo de clase alta y tal, también pues que los ves ahí porque están creados con mucha intención, y Dorothy Sayers sí era una estupenda escritora, ¿no? Y una intelectual de primer orden, ¿no? O sea, que yo es que creo que es muy difícil escaparse de lo que uno puede tener. Efectivamente es unos ámbitos u otros, ¿no? Uno puede decidir que el mundo militar es el que le funciona y a partir de ahí va a situar sus casos porque le plantea muchos problemas o porque cree que ahí hay representaciones de problemas del alma humana muy importantes. Esa es la realidad, yo creo, ¿no? De todas maneras, también está el hecho de que este juego intelectual que plantea la novela negra, en función de sus convenciones, si bien al principio, en su origen, pues hablando de Poe, ¿no? de Agatha Christie, podía plantearse como un mero juego intelectual, a medida que el género se fue codificando, por decirlo así, fue también creando una suerte de paisaje textual o intertextual. Y así yo diría que el juego intelectual es también un juego intertextual. Por ello me gustaría que me hablarais, me comentarais brevemente cuál es el paisaje intertextual, el paisaje literario en el que os movéis o os habéis movido a la hora de escribir vuestras novelas. No sé,
Empiezo yo otra vez, no sé si en mi caso, supongo que pasa con muchos escritores, tiendo a ubicarme en espacios que conozco bastante bien y que he frecuentado y que he querido. El hecho de que Agatha Blanche se mueva fundamentalmente entre París y Madrid, es que son las ciudades que mejor conozco, y Barcelona, son las ciudades que mejor conozco, y necesito, en ese sentido, cuando estoy creando el paisaje en el que se va a desarrollar la acción, necesito cierto realismo, aunque luego las descripciones de esos paisajes a veces pueden ser expresionistas, otras hiperrealistas y otras incluso expresionistas. Eso, pero incluso para dibujar esos paisajes en sus diferentes matices necesito conocerlos más o menos bien. Y si no, a pesar de proceder del mundo rural, yo nunca he conocido bien el mundo rural porque no me crié en él. Y conozco mejor el mundo urbano, pero también me di cuenta, como se dio cuenta Lorenzo Silva, hemos estado hablando antes de eso, que ahora las ciudades no tienen límites, son supernovas que están estallando, y en ese sentido me han interesado de las ciudades tanto sus periferias como el centro. Y siempre, en mi larga estancia en Barcelona, cuando salía a dar paseos, que vivía en la calle Auxiliar Mas, nunca me iba hacia el centro, nunca, jamás. Me iba hacia las Glores, los que conocéis Barcelona, me iba a perder por los suburbios porque me encantaba. Y prefería tomarme una copa, un café en una taberna que en los bares chic del Rambla, Cataluña, etc. Y con Madrid me pasa lo mismo. Y la idea de irme al Escorial es porque cogía una zona de Madrid amplia y con suburbios que me interesaban mucho y que ya han salido en mis novelas. De hecho, el territorio de Madrid lo he ampliado bastante, como lo ha ampliado indudablemente Lorenzo, porque creo que las ciudades ya no tienen límites y que no tiene sentido plantearse una novela en Madrid sin salir de la Gran Vía y de esas zonas, o una novela en Barcelona sin salirte de las Ramblas y de todo esto. De modo que, sobre todo para los territorios y para convertirlos en territorios literarios, necesito conocerlos, haberlos olido y haberlos sentido. Bueno, a mí me ocurre algo muy parecido. También escribo sobre el paisaje que conozco, y los primeros títulos de Santiago Escalona se centraban en el Raval. El Raval es un barrio curioso, muy característico, que además los visitantes conocen. Pero últimamente me he movido más por otros paisajes y me ha interesado alejarme hacia la periferia, porque en la periferia de Barcelona, como en la periferia de Madrid y en la de cualquier ciudad en estos momentos, están pasando cosas. Es decir, aquellos barrios que limitan con polígonos industriales progresivamente abandonados, naves en las que ya no queda nada. No sé si habéis oído hablar de aquella teoría de las ventanas rotas. Si tú dejas que rompan las ventanas y no las reparas, cada día habrá más ventanas rotas. Cada día esas naves industriales irán a peor, y esa crisis tan patente en el polígono industrial da la impresión de que salta al barrio adyacente y de que se lo va a ir comiendo. En esos momentos ahora me fijo justo en ese entorno, porque además acostumbro a trabajar con gente, a acercarme a la realidad de gente de clases más bien populares. Por lo tanto, bueno, he pasado del Raval a ese centro de interés que verdaderamente hay mucho que decir sobre lo que está pasando en estos barrios, además del recambio del paisaje humano. Es decir, hay una sustitución del paisaje humano. Bueno, os voy a explicar algo personal. Yo soy de un barrio muy humilde de Barcelona, que es el Turó de la Peira. Es el primer barrio en el que se detectó la luminosis. ¿Recordáis aquella enfermedad que hacía que se desplomaran los pisos enteros? Una señora cayó desde el comedor en el cuarto piso hasta la planta y se llevó por delante todos los comedores. En cuestión de unos años, los que pudieron irse del barrio porque no había sido todavía remodelado, se fueron.
Entonces pasaron a ocupar los pisos la gente con menor poder adquisitivo. Hubo un relevo del paisaje humano que cuesta de creer. Pues eso es lo que en estos momentos me fija mi atención. Oye, realmente el cambio de geografía humana en Madrid y Barcelona en los 15 últimos años es brutal, como, brutal. Vamos, como nunca en la historia. Nunca, sí. Mi Juan Torca, como yo, es un recién llegado. Entonces, él en esta primera novela aterriza en Madrid, llega a Gran Vía como si fuera un náufrago. Él ha vivido en Bilbao, es burgalés, como yo. Y yo, para crear ese paisaje nuevo, pues, como decía al principio, le he prestado aficiones. Entonces, él sale a correr por el Retiro, y luego correrá por otros sitios y tendrá otras correrías. Y para crear ese paisaje, que no solo es un territorio físico y geográfico, pues también, quizá como primera novela, me decía un amigo, he intentado dotarle de rasgos que le puedan identificar, ¿no? Entonces, él lee, por ejemplo, a Murakami o lee novela negra, le he hecho lector de novela negra, y he intentado que ese paisaje, en cierto modo, no sea el mío, sino que sea un paisaje por el que yo pueda transitar sin tropezar demasiado, ¿no? Creo que los paisajes varían bastante, ¿no?, en función de quienes los pasan por ellos, ¿no? A mí me ha parecido, por la pregunta del señor moderador, que preguntaba por un paisaje literario, sí, no paisajes reales. Y si estamos en... No. Y entonces yo quiero entender, porque tampoco lo tengo muy claro, que paisaje literario es la estilística, la escritura, en definitiva, ¿no? Sí, pero vamos, también el paisaje y el texto, y por tanto el texto en sí, ¿no? Y en ese sentido, yo sobre el paisaje donde transcurren mis novelas, pues ya he comentado antes. O sea que, con respecto al paisaje literario, tendría que decir que utilizo de una manera acérrima el realismo. Aquí no me permito ningún otro juego, sino pues, es muy realista. Y que ese realismo, sin embargo, está continuamente salpicado de golpes de humor. De golpes de humor discreto, de humor, digamos, inteligente, no de humor tronchante, ¿no? Y en esa doble línea me muevo escribiendo, vamos. No sé si es un paisaje literario, pero en fin, así contesto. Es que esa pregunta era mucho más difícil que la otra. No, pero yo entiendo realmente que el paisaje literario es el paisaje que tú vas creando en una novela, el paisaje visual que tú vas creando en una novela y que a veces se puede distanciar mucho del paisaje real y otras veces no. Es decir, al fin y al cabo forma parte del texto, del tejido de una novela, tanto los personajes como el espacio en el que se mueven. Y el espacio, en cuanto se convierte en literatura, ya es otra cosa. Quiero decir que hay mil formas de describir el Retiro, en ese sentido, y mil formas también de apropiarte de una ciudad. Yo lo entendía más por ahí, y supongo que se puede entender desde los dos sentidos. Vamos. ¿Por qué no? Sí, no, bueno, inicialmente de todas maneras la pregunta iba por el paisaje literario, pero bueno, tampoco se trata de que aquí de dar... No, pensaba más sobre todo un poco en esta cuestión de la posmodernidad, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Cuando salen Los Soprano, por hablar de una serie así de, mafiosa, negra, yo creo que compartiendo un poco la visión de Sasha, ¿no?, que decía, la literatura empieza como una especie de rechazo a la resignación o al estado de cosas, ¿no? Cuando se dice las cosas son así, la literatura llega y dice, no, las cosas no son así, ¿no? Entonces, cuando tenemos un poco esta frase de era una persona normal, podríamos pensar tal vez que la novela empieza diciendo, ¿qué es ser una persona normal? Y ahí retomo también otra de las cuestiones que ha ido surgiendo a lo largo de esta conversación, que tiene que ver con la naturaleza de la mente criminal, ¿no? El investigador que bucea pues, en la mente criminal, ¿no? Pienso también en yo creo que es el gran aporte de Simenón, ¿no? Esa especie de penetración, de comprensión psicológica, ¿no? En la mente del asesino. Y, os lanzaría así la pregunta, ¿cuál es la lógica de una mente criminal?
¿O qué es lo que os interesa en la lógica de una mente criminal? Vamos a alterar el turno esta vez. En fin, bueno. Una mente criminal realmente es muy interesante siempre y cuando no aceptemos lo que antes se aceptaba, y es que un criminal es una persona inteligente o inteligentísima. Yo creo que un criminal no es una persona inteligente. Puede ser una persona astuta, puede ser una persona obsesionada, puede ser muchas cosas, pero evidentemente no, como primera medida yo no considero una persona inteligente. Ahora bien, las motivaciones por las cuales actúa sí me interesa. Desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí no me interesa nada el psicópata, porque el psicópata está condicionado a la falta de empatía para poder matar. Y en ese momento a mí ese personaje ya no me llama la atención, ese criminal. En cambio, sí me interesa o bien el criminal que se ve obligado a matar sin desearlo y de repente se encuentra con las consecuencias de su acto y como persona normal dice, ¡ay, Dios mío! Se me ha hundido el mundo, como me pillen, hasta el criminal que mata defensivamente, hasta el que mata ya otra vez por razones de grandes pasiones clásicas, por ejemplo, por codicia, o para deshacerse de su mujer y casarse con una chica 20 años más joven que le tiene encandilado. A partir de ahí, por ese lado, a mí me empieza a interesar bastante la sección de asesinos, pero no. En fin, quiero decir que siempre estamos dentro de un terreno de las pasiones y yo creo que me interesan fundamentalmente los asesinos que tienen una razón para matar, aunque sigan siendo unos asesinos, pero en fin, que tengan alguna razón, que no sea una cosa gratuita. Y entonces indagar en esa razón me importaba. Por ejemplo, en la primera novela, No acosen al asesino, en realidad es una novela que me la planteé para que no se me distrajera el lector viendo a ver quién es el asesino o no, porque lo que me interesaba es otra cosa. En la primera página se ve quién es el asesino y cómo mata a la víctima, con lo cual te eliminas un montón de lectores que son demasiado facilones y te quedas en toda novela siempre es quién, cómo y por qué. Bueno, pues en este caso solo quedaba el por qué y con ese por qué había que llegar al final. Pero dentro de ese por qué lo que estaba es la conciencia de un individuo que en el fondo ha matado a alguien, es verdad que por venganza, pero gratuitamente, mucho tiempo después, y contar el miedo del asesino. Ahí es donde me estaba metiendo, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que que hay unas bazas importantísimas dentro del tipo de criminal y en ese sentido digo, la gente que se mete en el criminal psicópata y tal y cual, pues no tiene, la verdad es que no tiene ningún interés. Ahí sí que no tiene más interés que la intriga. Porque además hay una cosa más, que es el papel de la intriga. La intriga, hay novelas en que los personajes emanan de la intriga y como la intriga es la que manda, en cuanto te descuidas se hacen personajes de cartón piedra, y hay lo contrario, lo que decía Henry James, que la intriga debe emanar de los personajes, es decir, la intriga debe emanar del conflicto del personaje. Ese conflicto que tiene él o ellos te puede parecer tan interesante que por conocerlo sigues adelante, no por saber quién es el asesino, que digamos es la trampa más fácil que se tiende a un lector. Entonces yo creo que se puede hacer perfectamente las dos cosas, tender al lector esa trampa para que te siga, pero al mismo tiempo entrar dentro de la personalidad de alguien con una personalidad que tenga una cierta riqueza, ¿no? Y que te permita además mover no solamente al criminal, sino a gentes de al lado que queden afectadas por. Yo creo que desde ese sentido me parece muy positivo el tener muy en cuenta lo que es la mente del criminal cuando estás escribiendo esta novela. Bueno, y paso la bola. Pues a mí me interesa todo tipo de criminales y de personas. Y detesto cuando los periodistas se enteran de un asesinato grave y tal, y dice, es que vamos a hablar de una persona por decir algo, porque es una bestia, porque es una persona. No, eso es una persona. Es una persona. Y los nazis eran personas y con sus familiares eran muy cariñosos y les traían regalos de Navidad a los niños y estaban enamorados de su mujer, etcétera, etcétera. Y tenía una doble vida en cuanto cruzaban, que se ve muy bien en la película de Sophie, La tentación de Sophie. Ese gerifalte de Auschwitz que tiene la casa al lado del campo y en cuanto pasa de ese muro es otra persona.
Es otra persona, es un padre cariñoso, es un padre amable, es un padre que se comporta muy dignamente y que planta fresas con sus hijos en el jardín, si bien dicen los niños que tenían cierto sabor a ceniza las fresas que comía. Dicen los niños hijos de él que han sobrevivido, ¿no? En ese sentido procedo del psicoanálisis y me interesa todo tipo de mentes, desde el que mata accidentalmente y es todo un problema para él, hasta el que se encuentra de pronto un cadáver en su cama y no sabe cómo ha ocurrido, hasta el tipo que pueda llegar a matar con una cierta frialdad, porque tampoco me creo al psicópata sin deseos. El psicópata puede carecer de empatía, pero está lleno de deseos en otras variantes. Y hay cosas, me interesa mucho esa falta de vida que tiene y que solo parece que entra en conexión con la vida y por lo tanto con el deseo y con todas las instancias del deseo cuando está matando. Porque creo que hay más psicópatas de los que creemos y que muchos están rodeándonos y hasta ocupando puestos de poder, pero que en lugar de matar fríamente con una navaja tal, te matan de otra manera. O sea, no te fulminan de otra manera. Y yo he sido más de una vez víctima de esos psicópatas que están entre nosotros y que además nunca van a ir a la cárcel. Quiero decir que me interesa todo tipo de personajes y en lo que se refiere a las personas que cometen un delito grave, abismal, como es el asesinato, todo tipo de asesinatos, ya veré por cuáles me inclino, pero tampoco descarto la figura del psicópata, quiero decir. Bueno, yo antes ya apuntaba qué tipo de personajes y qué tipo de delitos prefiero. Prefiero el entorno doméstico, aquellos que tienen relación con la familia como fuente de conflicto, a aquellos que nacen de pasiones que conocemos todos y que cuando se nos van de las manos son puerto hurraco. Y también me interesa mucho el crimen por la fatalidad, la persona que se encuentra en el sitio menos apropiado en el momento menos apropiado. Me gusta encontrar una explicación a eso. El psicópata en sí no me interesa tampoco. Me da la impresión de que la explicación que tiene detrás el psicópata es un poco demasiado plana y, pierdo interés. Yo, siguiendo la misma línea, diría que Aníbal Lecter y sus herederos son personajes dañinos, ¿no? Es decir, que ya el intentar hacer novelas con una mente brillante, fascinante y seductora, pues que quizá a mí personalmente no me interesa, ¿no? Igual me gustó ver El silencio de los corderos, sigo con ese ejemplo, pero intentar dar una vuelta de tuerca más y crear un personaje que sea capaz de asesinar de la manera más original posible y con una mente encima más inteligente que la de Bill Gates y cualquier otro genio juntos, pues no me interesa demasiado, ¿no? Quizá el psicópata no está demasiado de moda en esta mesa, ¿no? Creo que también que para hacer una novela negra o gris igual tampoco es necesario que haya una mente criminal enfrentándose a la que haya que enfrentarse o a la que haya que combatir, ¿no? Ni quizá tampoco, uso mucho el quizá tampoco es necesario que haya un asesinato. No lo sé. Si eso hace que igual las novelas ya no sean negras o que no sean etiquetadas como tales. Bueno, creo que una última pregunta antes de pasar el turno al público. Bien, si no os gustan los psicópatas, que ha quedado bastante... Bueno, sí, con la excepción de Jesús, que le interesa... De hecho la figura histórica que más me ha inquietado ha sido Mengele en concreto, por ejemplo. Realmente, y ahí estamos ante un auténtico psicópata, porque el psicópata puede carecer de
de empatía o de simpatía, incluso se podría decir que sería la verdadera palabra, con los otros, pero no carece de deseo y su mente es un abismo que a mí me interesa mucho. Quiero decir, no quiere decir que lo vaya a tratar siempre, pero que si un día me sale al paso, como me han salido en la vida real, pues parece que no existieran los psicópatas. Pues es una figura más que creo que tarde o temprano trataré, que no me voy a profesionalizar en eso, no me voy a hacer un experto en psicópatas, pero que si aparece en una novela le daré campo. Siempre he dicho que el cielo del novelista se diferencia del cielo que nos han prometido, en que en el cielo del novelista todos tienen cabida, hasta los más miserables tienen cabida. Entran todos, incluidos, por supuesto, mentes criminales de esa naturaleza. Sí, todo tiene cabida, pero no sé hasta qué punto existe una cosa que es el bien y existe una cosa que es el mal. Es decir, ¿cómo relacionáis? Para eso ya tienes otros personajes que pueden tener una idea muy clara de la moral. Yo creo que mi detective, aunque pueda hacer cosas inmorales, tiene una moral clarísima y que la va a seguir siempre. Y con una idea de la justicia muy concreta, que no siempre coincide con la justicia ordinaria, porque rara vez nuestra idea de la justicia coincide con la justicia ordinaria, seamos sinceros. Entonces sí que puedes colocar a un personaje de esa naturaleza y otros que en cambio tengan bastante clara la frontera entre el bien y el mal y entre lo conveniente y no conveniente. Sí, pero a los demás, ¿os parece que el género negro distingue o habría de distinguir lo que es el bien de lo que es el mal, o en realidad es algo que confunde las cartas? Yo creo que ya desde las obras brillantísimas de Sadler y Hammett es una moral provisional. Pero es que ya Descartes solo creía en la moral provisional. Y te voy a decir una cosa, es que hay algo más cambiante que la moral. La moral es siempre provisional. Y en ese sentido tampoco vas a explorar morales rígidas. Realmente hay cosas que ahora nos parecen buenas y aceptables y que simplemente hace 50 años resultaban monstruosas. En la medida en que no hay nada más cambiante que la moral, implicada en las costumbres, ya sabes que tiene la misma raíz, la moral siempre va a ser provisional y más en este tipo de novelas, pero ahí nos estamos moviendo siempre. Bueno, yo creo que si trabajas con un detective que es policía, el policía tiene el resguardo de la ley, con lo cual esa definición ya le viene un poco dada. En ocasiones hay policías que traspasan la línea y entonces es cuando los autores de novela negra decimos una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, es decir, nuestra justicia y nuestra moral. Creo que todos tenemos más o menos la idea de lo que es el bien y el mal y ponemos nuestro detective, pues, en principio al servicio del bien. Los investigadores clásicos tenían su propia idea de la justicia y, de hecho, la impartían. De acuerdo. Al construir una novela, lo bueno que tiene, creo yo, el mundo literario es que podemos dar muchas pinceladas, ¿no? No es un cuadro de trazo grueso ni incluso una película de hora y media, sino que página a página, frase a frase, se pueden elaborar, se puede hacer un retrato con muchos matices, ¿no? Y con muchas particularidades. Entonces, en esos terrenos que hay entre el bien y el mal, puede haber retratos muy precisos, ¿no? Con lo cual, creo que las novelas ahí nos ayudan mucho a meternos en territorios que cuesta mucho explorar, ¿no? Y luego también está que el lector en novela negra muchas veces se convierte en juez. Yo creo que es lo ideal. Tú le dibujas su panorama y él puede juzgarlo y un poco como él quiera. En ese sentido tampoco hay que quitar el papel que tiene el lector en este tipo de novelas, que es muy importante. Bueno, el lector de novela negra es muy, muy exigente. Muchas veces va más allá de lo que tú vas en la trama, en la resolución, en si la escena dura 1 minuto y medio. Nos enfrentamos a un lector difícil. En el tema del bien y el mal,
A mí sí me interesaría mucho indagar sobre qué es el bien y qué es el mal, porque son dos elementos que no existen en uno sin el otro, son absolutamente complementarios. No hay mal sin bien y no hay bien sin mal, sino la cosa sería completamente distinta. Entonces, la idea de preguntarse qué es el mal y sobre todo si existe el mal, eso Mariana Marco ya lo resolvió tajantemente. Dijo, no existe ni el mal ni el crimen perfecto. El mal, lo que sí existe es la maldad. Y lo que sí existe son crímenes no descubiertos. Pero como tales conceptos que están ahí, ninguno de los dos existe, y yo no creo que exista el mal, como no creo en el diablo, vamos, o no sé, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas formas lo que sí es, así como el bien no es tan tentador, el mal es muy tentador para un escritor, ¿no? Y adentrarse en él, pues es una de las misiones de la mal en mayor o menor escala, pero es una de las misiones del escritor, vamos, y sobre todo en novela policíaca, ¿no? Yo cuando decías que a ti te han perseguido el mal, vamos, la gente malvada, la maldad, bueno, estaba pensando si te referías al ministro de Hacienda, porque bueno, me quedo tranquilo porque podía haber perseguido a otros que los tenía más cerca, pero encima uno se ha pillado como yo, entonces ya me tenía no. Entre nosotros, quiero decir. Incluso en el mundo literario he intentado alguno también. Bueno, no sé si alguien quisiera plantear alguna pregunta en el público. Tenemos un micrófono ahí en el borde de la mesa que tal vez se podría aprovechar para moverlo. Gracias, Lorenzo. Sí. Bueno, pero el micrófono siempre es algo bastante... ¿No se oye el micrófono? Bueno, pues vale, perfecto. Ya he dicho que le he prestado algunas aficiones. Yo soy un cocinillas, pero él no. Igual que digo que él sabe manejar los cuchillos de una manera que yo jamás sabré manejar, ¿no? Entonces... Bueno, contesto yo. Yo pienso que mucho. Es decir, una parte de lo que eres, de cómo piensas, seguro que está en la novela. También una parte de tu pasado, de las personas que has conocido, de tus compañeros. Yo soy profesora. Hay compañeros míos que pululan en mis novelas y algunos se han reconocido. Es decir, todo lo que has vivido, lo que has leído, lo que has visto está. Y una parte de uno mismo yo diría que también. Pero claro, eso es una opinión personal. Igual que él hace correr a su detective, al mío le gusta mucho leer o le gusta mucho observar o le interesan determinadas cosas que me interesan a mí. Para empezar, lo estás haciendo tú y todo lo que hacemos es una proyección de nuestro ser, es evidente. Entonces, también cuando haces una silla es una proyección de tu ser, si las haces con tus propias manos. Entonces, en la novela es evidente, lo que pasa es que te puedes acercar de una manera o a veces muy realista a ti mismo. Ahora está de moda lo que se podría llamar novela realidad, que es una utopía, pero ya entraría dentro de otro. Porque, por ejemplo, tú puedes ubicar una novela en China y está tomando té el personaje, pero el sabor que tiene para él el té es el que tiene para ti. Que él le das gestos, le das sensaciones, le das actitudes, aunque sean historias muy, muy alejadas de tu vida y de tu biografía, evidentemente le das muchas cosas, pero como se la darías a cualquier otro producto que saliera, digamos, de tus manos o de tu cabeza, ¿no? Sí. A mí un lector una vez me hizo un apunte y me señaló: en todas tus novelas al protagonista le gusta la lluvia. Y es cierto, a mí me gusta mucho la lluvia. Y todos mis protagonistas les gusta ver llover, les gusta la lluvia, el sonido, la sensación, todo. Entonces, es indudable que hay una parte. Luego hay una parte, con el momento huevo,
Cuando digo que me he entretenido como un enano o como un gigante, vamos a decir, escribiendo la novela, hay un momento cuando tú como autor, creador de un personaje, le haces actuar, que tienes que tomar continuamente decisiones que ya influyen para él, quizá para el resto de su vida como personaje. Es decir, si él va a un japonés, ¿va a saber manejar los palillos o va a coger el tenedor? Pues quizá yo sepa o no sepa manejar los palillos, pero cuando él vaya a un japonés me lo tendré que preguntar, ¿no? Entonces, frase a frase le vas construyendo. Y para mí eso es muy entretenido. ¿Y que gracias a esas proyecciones luego se parece a mí o a esas decisiones? Probablemente, o no. Luego en novela negra hay novelistas que se proyectan mucho en el detective o en el policía hasta el punto que es su alter ego, y otros que no, que crean personajes más independientes. Yo prefiero los novelistas que crean personajes bastante independientes, que no los identificas con su alter ego, son mis preferidos. Pero como soy ávido lector de todo tipo de novelas, también he leído novelas donde el escritor se estaba proyectando mucho en el personaje y me daba igual, vamos, que no. Claro, la pregunta que te hacen a mí, que ahora he debutado para que me pregunten cosas, ¿no? ¿Cuánto te pareces tú a Juan Torca? Pues en vuestro caso, ¿cuántos parecéis a Agatha Blanc o a Mariana de Marco o a Santiago, ¿no? Es decir, es una pregunta que te puedes ir por las ramas, pero en el fondo tampoco tú sabes responder. Ni tampoco te interesa demasiado. A mí me gusta mucho el juego cervantino de retratarte más o menos en personajes secundarios en los que nadie se lo espera. Eso sí que me gusta mucho. Pero no exactamente en el protagonista. Entonces, cuando me preguntan, digo, mira, fíjate, observa bien a los personajes secundarios, que seguro que en alguno me vas a ver. Una pregunta que me lleva a todo. En las librerías, cuando vamos a comprar un libro, y a lo mejor te interesa la novela negra, ¿por qué motivo vuestros libros no están al alcance como están los de la nórdica o los de Dona León o alguno de estos otros? ¿Por qué motivo? ¿Sabéis por qué motivo puede ser? Sí, es un problema editorial, fundamentalmente. Es un problema de estructuras. En estos momentos un librero no puede sostener en su librería libros que tardan en venderse, porque le están entrando novedades que son las que tienen más posibilidad de obtener dinero inmediato por ellas, y en cambio las que sitúa en la estantería, pues en el momento en que lleva un libro sin moverse 2 meses, a lo mejor al tercer mes llegarían 3 personas a por ese libro, pero a los 2 meses o al mes lo retira porque tiene que meter otro, a ver si ese otro vende más. Entonces hay un primer problema de ventas y de punto de venta, que es la librería. La librería ahora no admite fondos. Como no admiten fondo, no es muy difícil encontrar libros y realmente solo se mantienen, en todo caso, libros, y no la obra, sino una pequeña parte de la obra, libros de autores que están vendiendo mucho, y al vender mucho, pues se supone que, bueno, hay más posibilidades de que rente el espacio que ocupa. Pero esa es la primera razón. ¿Pero las librerías no tienen depósitos de los libros? No les caben. Otra cosa también es un problema. También es un problema del lector, perdona, chico, es muy fácil encontrar mis novelas, o sea, no me vengas con rollos, Es más, ahora, era difícil cuando éramos jóvenes, que a veces para conseguir un libro te tenías que recorrer librerías de media España y tal, sinceramente, pero ahora los puedes encontrar por internet y tal. Ahora, no esperes en un estanco, porque en un estanco están 6, los 6 superventas de ese momento, y punto. Las librerías tienen ese problema hasta la casa del libro, vamos, eso no hay más que ir a ver lo que falta y te darás cuenta de todo lo que falta. Otra cosa es que si tienes un libro habitual, le encargas un libro y te lo van a servir porque está en la editorial, donde no estás en la librería, pero te la van a servir, o bien entras en internet, lo compras por... Hombre, a ser posible, comprarlo, eso digo a todos, en lugar de bajárselo gratis, pero el problema está en que en el momento en que consigan bajar precios del libro y digital, porque ahora está, en mi opinión, muy alto, primero acabará con el libro de bolsillo y segundo, el acceso será mucho más fácil, ¿no? Ahí te puedes tener todo lo que quieras, pero tienes que acostumbrarte a leer en un ebook, cosa que a mucha gente no le apetece. No estamos
El mundo editorial ya sabemos que no está en su mejor momento, se están arruinando todo, se está arruinando toda la cadena comercial, se están arruinando distribuidores que se van a la gran tajada, se están arruinando a las agencias literarias, se están arruinando los editores que dicen no sé si aguantaré un año más, etcétera, etcétera. Yo creo que esto volverá a ubicarse en un territorio más o menos normalizado, pero que ya nunca será lo que fue en los años 90, que fue allá donde el mundo editorial llegó a la cúspide máxima, justo antes de la aparición de Internet, cuando nos invitaban a los escritores a todo tipo de viajes, ya casi estaban a punto de invitarnos a safaris también para tenerlos contentos. No, y eso se nota en Francia, que yo cada vez que voy a París veo que han cerrado una librería más, otra más y otra más, y si los franceses ya se quejan de esto, que todavía tiene un mercado literario potente como lo tiene un mercado cinematográfico muy potente, si se quejan ya los franceses, ya no digamos España, sí es un problema, no estamos en los mejores tiempos, qué duda cabe. Bueno, yo os explico una anécdota de Internet. Recibí una alerta de Google con el título de mi novela. La seguí y era una web de descarga pirata. Después de eso, diariamente recibo la invitación a descargar de forma pirata mi propia novela. Es decir, que ya me diréis dónde vamos a ir a parar. Para mí este es el mejor momento porque acabo de publicar mi primera novela. Dicho esto, también creo que es un muy buen momento para leer, que hay muchísimos escritores y que también hay muchas maneras de poder encontrar esos libros, como decía Jesús, es decir, que desde cualquier sitio puedes conseguir casi cualquier libro. Y también es verdad que las librerías tienen un problema porque se publica demasiado. No caben los libros, ¿no? Yo como autor primerizo, para mí es una sensación extraña ahora entrar en una librería, porque parece que primero tienes que buscar tu libro. No, ya decía Antoni Valles al comienzo de su autobiografía, y sabéis que fue un escritor que vendió bastante bien, con varios superventas muy notables. Aparte que es un escritor que a mí me gusta mucho, el autor de La Naranja Mecánica, entre otros. Decía, ya prefiero no entrar en las librerías para no ver la dimensión de la competencia. No sé si una última pregunta. Yo, ya que tengo el micrófono, que no sé si funciona. Sí. Quería lanzaros una reflexión, pregunta, provocación, que no es original mía. Este verano, leyendo a fondo, lo había ojeado antes, leyendo a fondo el libro Los pasajes de Walter Benjamin, me encontré con una afirmación de Benjamin sobre el origen de la novela policial que me sorprendió porque primero me parecía que estaba bastante bien fundada y segundo iba un poco en contra de lo que se oye casi siempre en los congresos, festivales y demás de novela negra, ¿no? Hay como un lugar común que es decir que la novela negra, la novela criminal, la novela que trata con el mundo del delito, es una novela que tiene una orientación, digamos, de izquierdas, incluso marxista, he llegado yo a oír una y otra vez, ¿no? Y que yo he llegado a oír cosas más gruesas, ¿no? Como que un escritor de derechas no puede hacer novela negra, esto lo he llegado a oír también. Bueno, es una afirmación interesante para comentarla, si queréis. Lo que dice Benjamin es todo lo contrario, que la novela policial surge, y no es casual que la primera la escriba Edgar Allan Poe en la segunda, ambientada en la primera mitad, del siglo XIX y en París, en un momento que es el apoteosis de la burguesía, esa ciudad que representa el apoteosis de la burguesía y que además la novela policíaca surge cuando cobra importancia el espacio privado, el espacio natural de la burguesía y se construye en torno a ese espacio privado. Lo que busca la novela policial en su origen es esas trazas que dejan los individuos en el espacio privado. Eso es lo que ocurre, en definitiva, en la primera novela policíaca casi unánimemente considerada, que es Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? ¿Pensáis que ese ADN burgués inicial, pese a todas las transformaciones del género, sigue estando ahí? Lo que contradiría, en cierto modo, esta afirmación de la novela negra como una novela esencialmente de izquierdas y revolucionaria. Creo que es interesante anotar que yo conozco
en novela negra escrita por autores comunistas, por autores marxistas, pero casi siempre, o siempre, en entornos donde lo que prevalece es el sistema político de la burguesía. Dashiell Hammett era marxista, pero escribía en los Estados Unidos de América, que no es precisamente un país conformado con arreglo a las teorías comunistas, ¿no? No conozco una novela negra maoísta, no conozco una novela negra stalinista, no conozco una novela negra, digamos, que surja en ese contexto, ¿no? Dejo la idea. ¿Y creéis que incluso, pese a todas las transformaciones del género, la novela negra sigue teniendo ese fondo burgués que atiende al espacio privado del individuo, a ese espacio sagrado de la intimidad doméstica de la burguesía y que, al final, por muy revolucionarios que intentemos ser, por muchos aspectos sociales que intentemos reflejar, al final está ese espacio privado del individuo y esa mirada burguesa sobre un problema burgués? En parte yo estaría de acuerdo con esa teoría, porque además la novela negra, novela de investigación, nace en un momento donde la policía es ya toda una institución. En un mundo urbano, en un momento donde la policía es ya toda institución y también vincularía al detective privado, lo he hablado esto con varios amigos policías que son también escritores. ¿Quién contrata a un detective? Aunque hay por ahí teóricos que dicen que el detective se tiene que mover en los bajos fondos, debe ser ¿quién contrata a un detective? Pues contrata a los detectives gente con cierto dinero, incluso con bastante dinero. Entonces, pero también me interesó una teoría que le oí a Juan Madrid en Pekín, que uno de los orígenes de la novela negra era una especie de folios sobre asuntos criminales. ¿Has leído algo de eso? No se lo entendí muy bien porque no he investigado eso, pero seguramente sabías a qué se refería. Era una especie de confesiones del criminal que primero pasaban por la iglesia y luego pasaban en forma de panfletos a la calle. ¿Has oído algo de eso? Sí, he oído algo. A ver, yo diría que sí, yo estoy de acuerdo. Estaba pensando en que nosotros hemos hablado de jueces que investigan, de abogados, de policías. No tiramos tanto de detective privado y si nos atenemos a ello, ellos responden a un sistema y es un sistema que se basa justo en el sostenimiento de ese mismo Estado que se fundó justo cuando la burguesía empezó a sentar sus bases políticas. Entonces, creo que sí, que estaría de acuerdo con Benjamin. Y también en que sí, y también es muy posible que aparezca, como tú dices, y Walter Benjamin, que era muy agudo, como todos sabemos, con el nacimiento de lo que entendemos por privado. Porque lo privado hasta qué es una invención bastante moderna. Es que, No sé, tu pregunta me ha parecido demasiado buena para que yo la pueda responder. Yo diría que, en mi caso, yo intento mostrar a un personaje que actúa y al verle actuar el lector, pues luego puede sacar sus conclusiones, ¿no?, de ese espacio privado y público que él recorre. Poco más puedo decir. Bueno, yo sí creo que haya nacido y se haya desarrollado en el ámbito de lo privado. Lo que pasa es que lo privado va cambiando con el tiempo, es decir, está sujeto a influencias externas muy importantes. Por ejemplo, y el ejemplo sería, aunque en este caso no voy a hablar de novelas, sino de cine. El Padrino o Los Soprano, lo importante es lo que sucede en el ámbito de lo privado y lo menos importante es que si matan al hijo o no matan al hijo. Por lo tanto, en este sentido lo que ocurre es que hasta ahora no habíamos conocido demasiado de la privacidad de una familia de gángsters, pero la privacidad está ahí. Yo creo que como base sigue estando ahí, porque es el territorio en el que se mueve. Lo que pasa es que la privacidad a su vez está rodeada de tantas cosas cambiantes, porque el mundo cambia, que va tomando o diversas dimensiones o diversos sentidos. Pero yo estaría de acuerdo, sí, con la opinión de Benjamin. Yo añadiría que ahora lo privado cada vez es más público, o sea, deja de ser privado por las redes sociales, por Internet. En el caso de mi libro, Torca, cuando investiga algo, lo primero que hace es abrir el ordenador, tirar de Google, entrar en el Facebook ya sea de un futbolista o de una chica que le gusta. Porque en Internet, como dice un amigo mío,
encuentra todo salvo lo que te interesa. Sí, pero eso ya lo ha dicho José María. Quiero decir que el ámbito de lo privado, como el ámbito de lo que entendemos por moral, está sujeto a permanentes modificaciones. Vamos. Y abrir un ordenador es un acto privado. Exactamente. Y hay mucho maquillaje en la parte pública. Digo que hay mucho maquillaje cuando uno se muestra a sí mismo en Internet. Hay mucho maquillaje, ¿no? Con lo cual también quizá es fácil para el que abre el ordenador quitar ese maquillaje y ver la persona que hay detrás. Una señora está diciendo, ¿qué quiere decir esto? Que nos callemos. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar. Quisiera pues agradecer a nuestros escritores su participación, sus intervenciones aquí y también pues al público el hecho de haber acudido a esta primera mañana del ciclo universitario de Getafe Negro. Muchas gracias.